Texan Global School. Elipse. En esta clase, se analizan distintas formas de la ecuación de la elipse. Por definición, una elipse es un conjunto de puntos en el plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante, mayor que la distancia entre los dos puntos. Podemos ver que F y F' son los focos. L es el eje focal, el cual es la recta que pasa por los focos. V y V' son los vértices. El eje focal corta la elipse en estos dos puntos. La distancia entre esos puntos es el eje mayor, la cual es la porción del eje focal comprendida entre los vértices. C es el centro, ubicado sobre el eje focal, el cual es el punto medio del segmento que une los focos. O también es el punto medio entre los vértices. L' es el eje normal, la cual es una recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje focal. El eje menor es la porción del eje normal comprendida entre los puntos A y A'. Una cuerda B y B' es un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la elipse. E y E' es la cuerda focal la cual pasa por alguno de los focos. El lado recto, L y L', es una cuerda focal perpendicular al eje focal. Vemos que la elipse tiene dos lados rectos ya que tiene dos focos. Un diámetro D' es una cuerda que pasa por el centro. Y F, P es el radio vector el cual es una recta que une el foco y un punto cualquiera de la elipse. Obtendremos la primera ecuación ordinaria de la elipse. Consideraremos una elipse con centro en el origen y eje focal coincidiendo con el eje X. Los focos F y F' están sobre el eje X. Estos puntos se pueden definir como C,0 y menos C,0, siendo C una constante positiva que representa la distancia del centro al foco. Los vértices son los extremos del lado mayor y están en los puntos A,0 y menos A,0, donde representa la longitud del semieje mayor. Y los extremos del eje menor son 0,b y 0,-b. Donde B representa la longitud del semieje menor. Si definimos un punto cualquiera de la elipse, P de coordenadas X, Y, por definición de elipse, la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano, es siempre igual a una constante mayor que la distancia entre los dos puntos. Algebraicamente se puede expresar esta definición como la distancia F, P más la distancia F', P igual con 2A. Donde A es una constante positiva mayor que C. Al obtener las distancias entre los focos y el punto definido, y sustituyendo en esta ecuación, obtenemos la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrada, más la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrada, igual con 2a. Enviando el segundo término al miembro derecho, desarrollando y simplificando obtenemos c, x más a cuadrada igual con a por la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrada. Elevando al cuadrado, desarrollando y simplificando, llegamos a la ecuación a cuadrada menos c cuadrada por x cuadrada, más a cuadrada por y cuadrada igual con a cuadrada por a cuadrada menos c cuadrada. Como a es una constante positiva mayor que c, entonces a cuadrada menos c cuadrada también será un número positivo, el cual definiremos como b cuadrada. Obtenemos entonces la relación de b cuadrada igual con a cuadrada menos c cuadrada. Al sustituir tenemos x cuadrada por b cuadrada más a cuadrada por y cuadrada igual con a cuadrada por b cuadrada. Si dividimos toda la ecuación por a cuadrada b cuadrada, y simplificamos obtenemos la forma más simple de la ecuación de una elipse, llamada primera ecuación ordinaria o forma canónica de una elipse, cuando su centro está en el origen y sus ejes coinciden con los ejes coordenados. Si discutimos esta ecuación de la elipse, comenzaremos por las intersecciones con el eje. Recordemos que las intersecciones con el eje X se obtienen cuando y es igual con 0. Por lo que las intersecciones con el eje X son los vértices de la elipse, y la longitud del eje mayor es la constante definida como 2a. Ahora, las intersecciones con el eje Y se obtienen cuando X es igual con 0. Por lo que las intersecciones con el eje Y son los puntos 0,b y 0,-b, por lo tanto, la longitud del eje menor es 2b. El siguiente punto de discusión es simetría. La simetría con respecto a cada eje se analiza reemplazando y por menos y después x por menos x.
De manera general, la elipse es simétrica con respecto a ambos ejes coordenados y también con respecto al origen. Ahora, para determinar la extensión de una curva, despejamos cada variable y analizamos. Para la determinación de los intervalos de variación, para los cuales x son números reales, o sea el dominio, al despejar y, podemos ver que el dominio incluye todos los números reales mayores o iguales a menos a y menores o iguales a a. Esto es, todos los valores dentro del eje mayor. Y para la determinación de los intervalos de variación, para los cuales y son números reales, rango, al despejar x, podemos ver que el rango incluye todos los números reales mayores o iguales a menos b y menores o iguales a b. O sea, todos los valores dentro del eje menor. Para las asíntotas, analizamos también los despejes. Vemos que la elipse está limitada por las rectas x igual con más menos a y igual con más menos b, mostrando así que es una curva cerrada. Por lo que no tiene asíntotas verticales ni horizontales. Usando de nuevo la primera ecuación ordinaria de una elipse, a partir de sus focos, vemos que C es la abscisa. Si utilizamos la ecuación de la elipse, con la y despejada, para obtener el valor de la ordenada, podemos sustituir C por x. Y usando la relación anterior entre a, b y c, vemos que la ordenada es b cuadrada sobre a. Este valor es la longitud de la ordenada o del foco, a un punto de la elipse en forma perpendicular. Por lo tanto, la longitud del lado recto será el doble de esa distancia, como se muestra en el pizarrón. Finalmente, la excentricidad es la medida de cuánto se desvía una sección cónica de ser circular. En un círculo la excentricidad es 0. Por lo que la excentricidad está dada por la razón c sobre a, y usando la misma relación entre las variables, vemos que la excentricidad de la elipse se representa como la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada sobre a, este valor debe ser menor que 1. Si ahora consideramos una elipse cuyo centro está en el origen, pero su eje focal coincide con el eje y. Los focos f y f' están sobre el eje y, cuyos puntos se pueden definir como 0,c y 0,-c, siéndose una constante positiva que representa la distancia del centro al foco. Los vértices, extremos del lado mayor, están en 0,a y 0,-a. Y los extremos del eje menor son b,0 y menos b,0. Con el mismo proceso hallamos que la ecuación de la elipse es la misma pero con las variables de a y b invertidas. En el pizarrón se muestra el resumen de las fórmulas deducidas, el cual es muy importante tenerlo a la mano para la solución de los problemas. Se muestra la primera ecuación ordinaria de la elipse, con centro en el origen, así como todos los elementos para poder analizarla. Veamos un ejemplo. Hallar la ecuación de la elipse cuyos focos son los puntos 2,0 y menos 2,0 y su excentricidad es de 2/3. Analizando los focos dados, podemos ver que están ubicados sobre el eje X. Y como los focos están en C,0 y menos C,0, tenemos que C es igual con 2. Y como se representa la distancia del centro al foco, el punto medio entre los focos es el origen. Debido a que la excentricidad dada es de 2/3, y es el cociente C sobre A, se confirma que C es igual con 2, y obtenemos que A es igual con 3. Ahora, como los vértices, o extremos del lado mayor, están en A,0 y menos A,0, entonces los vértices están en 3,0 y menos 3,0. Usando la relación entre A, B y C, sustituimos A igual con 3 y C igual con 2 para obtener B. Por lo que B es igual con la raíz cuadrada de 5. Tenemos entonces que los extremos del eje menor, dados como 0,b y 0,-b son los puntos, 0, raíz cuadrada de 5, y 0, menos la raíz cuadrada de 5. Y como a es igual a 3, y b es igual a la raíz cuadrada de 5, la ecuación de una elipse con centro en el origen y eje focal sobre el eje x es, x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 5 igual con 1. Y entonces podemos calcular la longitud del lado recto sustituyendo las variables, en este caso es de 10/3. Como ya tenemos todos los elementos, graficaremos. Despejamos y podemos ver que el dominio es de menos 3 a 3. Cualquier valor que se proponga fuera de este dominio, dará algún valor fuera del conjunto de los números reales. Podemos ver entonces la tabulación confirmando los vértices en 3,0 y menos 3,0.
También podemos ver los extremos del eje menor en 0, más menos raíz cuadrada de 5. Por otro lado, si se trasladan los ejes coordenados hacia un nuevo origen de coordenadas h, k, los nuevos ejes coordenados paralelos serán x' y y', generando así nuevas coordenadas. Entonces, las ecuaciones de transformación del sistema primitivo al nuevo sistema de coordenadas son x igual con x' más h. Y igual con y' más k. Considerando entonces una elipse con centro en el origen y eje coincidiendo con el eje x, realizaremos una traslación de ejes coordenados. Se pueden mover los ejes coordenados paralelamente hacia un nuevo origen h, k. Los nuevos ejes coordenados paralelos serán x' y y', generando nuevas coordenadas. Entonces la ecuación de la elipse referida al nuevo sistema coordenado se muestra en el pizarrón. Realizando la traslación de ejes coordenados, sustituyendo, obtenemos la forma de la ecuación de una elipse, cuando su centro está en el punto h, k, y su eje focal es paralelo a uno de los ejes coordenados. Esta es la segunda ecuación ordinaria de una elipse. En el pizarrón se muestra el resumen de las fórmulas deducidas. Podemos ver que las coordenadas de los focos, vértices y demás se especifican de acuerdo al nuevo origen h, k. La relación entre a, b y c, la distancia focal y la cantidad constante, la longitud del lado recto y la excentricidad no cambian. Son las mismas fórmulas deducidas. Veamos otro ejemplo. Los focos de una elipse son los puntos 3,8 y 3,2. La longitud de su eje menor es de 8. Hallar la ecuación de la elipse, las coordenadas de sus vértices y su excentricidad. Podemos ver que los focos no están sobre el eje x ni tampoco sobre el eje y, por lo tanto, tendremos una segunda ecuación ordinaria de la elipse. Como los focos son los puntos 3,8 y 3,2, el centro se puede obtener, ya que es el punto medio. Entonces al aplicar la fórmula vista en clases anteriores, vemos que el punto medio, en este caso el centro h, k, está en la coordenada 3,5. Dado que la longitud del eje menor a, de la elipse es de 8, y sabemos que b es la longitud del semieje menor, entonces, b será la mitad del eje menor, en este caso igual con 4. Ahora, como c es una constante positiva que representa la distancia del centro 3,5 a cualquiera de los focos, podemos usar la fórmula para obtener la distancia entre dos puntos vista en clases anteriores. Al sustituir los valores del centro y de alguno de los focos, obtenemos una distancia de 3, la cual representa el valor de c. Como ya tenemos los valores de b y c, usaremos la relación entre a, b y c. Al sustituir valores en la ecuación, tenemos que a es igual con 5. Y como los focos están sobre el eje mayor, y es paralelo al eje y. Y con la coordenada del centro h, k igual con 3,5, podemos obtener la ecuación al sustituir en la segunda ecuación ordinaria de una elipse. Obtenemos la ecuación x menos 3 al cuadrado sobre 16, más y menos 5 al cuadrado sobre 25 igual con 1. Asimismo, podemos obtener la longitud del lado recto, en este caso igual con 32 sobre 5. Y la excentricidad es de 3/5. Con todos los valores de a igual con 5, b igual a 4, c igual con 3, h igual con 3, y k igual con 5, podemos obtener las coordenadas de los vértices así como los extremos del eje menor. Los vértices quedan ubicados en las coordenadas 3,10 y 3,0. Los extremos del eje menor en 7,5 y menos 1,5. No es necesario aprenderse las fórmulas, conforme se va graficando la elipse, podemos ir deduciendo estas coordenadas. Usando esos mismos valores, comprobamos que las coordenadas dadas de los focos son correctas. Veamos la gráfica de esta elipse. Como comentamos, no es necesario aprenderse todas las fórmulas, se pueden ir deduciendo los elementos conforme se van encontrando. Por ejemplo, la ecuación directa muestra el centro en 3,5. Y los denominadores definen los valores de a y b, dependiendo si la elipse es horizontal o vertical como en este caso. El centro, vértices y focos están sobre el mismo eje. De ahí puede irse definiendo la abscisa o la ordenada según sea el caso. Y los extremos del eje menor están alineados al centro de la elipse. Colocamos las fórmulas de todos los elementos para comparar y comprobar su gráfica.
Por otra parte, podemos obtener la forma general de la ecuación de una elipse si desarrollamos algebraicamente la segunda ecuación ordinaria. Comenzamos multiplicando por un factor que elimine los denominadores, el cual es el mínimo común múltiplo. Al multiplicar cada término, en ambos miembros de la ecuación, vemos que se eliminan denominadores. Desarrollamos los binomios al cuadrado como trinomios cuadrados perfectos, recordando la clase de productos notables, y de nuevo multiplicamos cada término por el factor externo. Al agrupar, podemos asignar variables a cada grupo de términos mostrados en el pizarrón, obteniendo así la forma general de la ecuación de la elipse. Recíprocamente, si completamos cuadrados a la forma general, se obtiene la forma ordinaria. Recordemos el método visto en clases anteriores. Primero, en caso de que el coeficiente numérico de los términos cuadráticos sean diferente de 1, debemos multiplicar ambos miembros de la ecuación por su inverso multiplicativo para hacerlos 1. En este caso multiplicamos por 1 sobre a, c. Ahora, enviamos el término independiente al miembro derecho de la ecuación. Y agrupamos. En este caso, factorizaremos para comenzar a armar el trinomio cuadrado perfecto, dejando el término cuadrático con coeficiente igual con 1. Entonces, debemos multiplicar el coeficiente numérico de los términos lineales, d y e, por un medio y el resultado elevarlo al cuadrado. Los valores obtenidos los sumamos en ambos lados de la ecuación. Pero cuidado, para no alterar la ecuación, se debe sumar cada valor multiplicado por el factor común que realizamos en el caso anterior. Ya que si no se hace de esta manera, se está alterando la ecuación. De esta forma se obtienen dos trinomios cuadrados perfectos. Se factoriza cada trinomio cuadrado perfecto como binomio al cuadrado. Y se desarrolla la ecuación. Si definimos a m como esa parte de la ecuación, la podemos adecuar para obtener la segunda forma ordinaria de la ecuación de una elipse. Utilizaremos el ejemplo anterior para obtener la forma general y ordinaria de la elipse. Desarrollamos algebraicamente multiplicando por el mínimo común múltiplo de los denominadores, para eliminarlos. En este caso multiplicamos por 400. Al multiplicar cada término por 400, en ambos miembros de la ecuación, vemos que se eliminan denominadores. Desarrollamos los binomios al cuadrado, y los productos. Al agrupar, obtenemos la forma general de la ecuación de la elipse, 25x cuadrada más 16y cuadrada, menos 150x, menos 160y, más 225 igual con 0. Recíprocamente, usando esta misma ecuación en forma general, si completamos cuadrados, se obtiene la forma ordinaria. Primero, como los coeficientes numéricos de los términos cuadráticos son diferentes de 1, el método sugiere multiplicar ambos miembros de la ecuación por el recíproco del mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos de los términos cuadráticos para hacerlos 1. Sin embargo, no es necesario ya que el proceso se complica en el caso de la elipse. Así que, directamente enviamos el término independiente al miembro derecho de la ecuación. Y agrupamos obteniendo también un factor común, para comenzar a armar el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, multiplicamos el coeficiente numérico de los términos lineales, menos 6 y menos 10, por un medio y cada resultado lo elevamos al cuadrado. Los valores obtenidos se suman en ambos lados de la ecuación. Recuerden que, para no alterar la ecuación, se debe sumar, en el miembro derecho, cada valor multiplicado por el factor común. De esta forma se obtienen dos trinomios cuadrados perfectos y no se altera la ecuación. Se factoriza cada trinomio cuadrado perfecto como binomio al cuadrado. Y se desarrolla la ecuación obteniendo la misma segunda ecuación ordinaria de la elipse vista en el ejercicio anterior. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com